Muy buenas, hoy vamos a dedicar el vídeo a unos de los grandes olvidados en este canal. Estoy hablando de los coches presidenciales o coches de los altos cargos de la Unión Soviética. Unos coches que tienen un diseño muy particular y unas características también únicas, unos coches muy exclusivos con una forma de entender el lujo bastante diferente a lo que podríamos entender en países occidentales. El automóvil en la URSS siempre fue algo muy exclusivo y en eso destacó la marca ZIL o ZIS en tiempos de Stalin, que se dedicó a hacer los primeros automóviles de turismo de cierta clase. Estos iban dedicados a servicios concretos como taxis, ambulancias, además de también policía. El trabajo requería que el transporte reuniese unos mínimos y por eso se creaban coches de esa categoría. Por supuesto que los altos cargos y por supuesto el mismo Stalin también se movían en esos coches, principalmente en los CIS 101, 102 o 110. Una versión exclusiva para Stalin fue el 115 de 1948, limitado a 32 unidades, que era un 110 blindado y diseñado a medida para él. Estos coches, a pesar del lujo que podían tener, no eran más que copias espía hacia coches americanos o europeos de la época. La marca ZIS fue la encargada principal de producir los vehículos más representativos de la Unión Soviética. Pero con la entrada de los años 50 y posteriormente con la muerte de Stalin, se puede empezar a observar un cambio de paradigma. En 1950 se decide que hay que empezar a separar los coches para que queden patentes como un símbolo de estatus. Un taxista y Stalin no pueden ir en el mismo coche, aunque tengan sus diferencias. Es entonces cuando la marca Gaz también entra a producir coches para los rangos medios de la nomenclatura soviética, y lo hace introduciendo el Gaz 12 ZIM, un modelo el cual se produjeron más de 20.000 unidades, ya que también fueron destinados a taxi y ambulancias. ZIS volvería a llamarse ZIL tras la muerte de Stalin, y ahora se volvería más exclusiva, produciendo los vehículos más lujosos de la Unión Soviética, reservados solo a los altos cargos, convirtiéndose en sinónimo de coches presidenciales. En 1958 aparecería el ZIL 111, que fue producido en números muy pequeños, poco más de 100 unidades. El diseño seguía siendo similar al de los coches americanos de la época. Al año siguiente apareció el Gaz Chaika, que aunque el diseño era muy parecido, era de dimensiones y motor más contenidos, 5.5 para el Gaz y 6.0 para el ZIL, ambos V8 de cerca de 200 caballos. En este caso, el Gaz fue limitado a coches escolta KGB, dejando al servicio de los taxis y ambulancia a los Volga. Es por eso que se produjeron 3.000 unidades hasta 1981, más que el ZIL, pero muchas menos que el Gaz 12, su predecesor. Los Chaika poco iban cambiando con el paso de los años. Sin embargo, los ZIL sí. Aparecieron varios modelos, entre ellos se encuentra el sucesor de este 111 que se llamaba 111G, con un aspecto mucho más rectilíneo. Apareció en 1962. Era mecánicamente idéntico al 111 original. El aspecto también seguía recordando a los coches americanos de la época. Sin embargo, debido a que no se trataba nada más que a una actualización del modelo previo, lo que se hizo fue introducir un nuevo modelo en 1967, el 114. Esta nueva limusina contaba con un nuevo motor de 7 litros y 300 caballos, medía 6 metros 30 y pesaba 3.000 kilos. Contaba ya con 4 frenos de disco y además del aire acondicionado añadía cierre centralizado, ventanillas y espejos eléctricos. Obtuvo 2 récords Guinness en la época, el de ser el vehículo más ancho y el más pesado. Existieron además 2 unidades de ambulancia y una con techo elevado reservadas para el gobierno. En 1971 se sacaría el 117, una versión sedán del 114, naturalmente más corta que la limusina. El 117 se reservó a coche escolta o secretarios del Comité Central, entre otros, mientras que el 114 era el coche oficial, reservado a los estandartes más altos del Politburó. El diseño en la parte trasera de ambos coches ya claramente empezaba a alejarse del diseño americano. En total se construyeron 150 unidades del 114 y 50 de la versión sedán 117. Para 1978 es cuando empieza la serie ZIL 4104, que es la que tiene un estilo más característico típico del que conocemos nosotros como los coches rusos, y ya se aleja de ese corte americano.
Se construyeron 106 unidades de este nuevo modelo, que pesaba 300 kilos más y añadía un nuevo motor de 7,7 litros. Con la guerra nuclear en boca de todos, se pensó en añadir cristales de triple laminado para prevenir la radiación, y contaba con sistemas de encendido e inyección redundados. Los acabados eran en madera de abedul de Carelia, pero aquí es cuando digo que los rusos tienen una particular forma de entender el lujo, porque a partir de aquí los coches empiezan a equiparlos con alfombras en su interior, muy del estilo de esa zona, con todos los asientos y acabados de terciopelo. Esta serie de vehículos estaba derivada directamente de la del CIL 114 y además, como podéis ver y comparar en las fotos, existieron varios modelos diferentes. Antes de llegar con su sucesor, que también compartía la misma base, vamos a volver a pasar por los Gaz. El Gaz 14 Chaika salió en 1977 como sustituto del Chaika original, que en 1981 terminaría la producción, estando ya más que obsoleto. Como veis, el diseño de este nuevo Chaika era bastante más estiloso, con un corte más redondeado que si lo comparamos con los ZIL, que eran un diseño más rectilíneo. Parece que los rusos querían darle ese diseño de coche superior, adoptando líneas rectas, siendo ya no más elegante, sino más ostentoso. En la parte mecánica sigue llevando el 5.5 que llevaba el Gaz Chaika, pero en la parte interior, como veis, ya adopta las nuevas corrientes, con las alfombras y el terciopelo. Eso sí, esos asientos me parecen impresionantes. La producción de este modelo se elevó a 1100 unidades, notablemente más números que si lo comparamos con los ZIL. Creo que sabéis por un vídeo que hicimos hace no mucho que existen dos unidades del Gaz Chaika en España, una del 14 y otra del 13. Y la verdad es que son modelos que son algo más fáciles de conseguir que si los comparamos, por ejemplo, con los ZIL, que ahora volvemos con ellos porque su historia continúa, no así como la del Chaika, que acabó en 1988 con la descontinuación del 14. Y es que la historia de ZIL continuó a pesar de haber caído la URSS, puesto que este modelo continuó en producción hasta 2010 desde 1985. No se trataba más que de una actualización de la serie 4104, con la que comparte sus cifras, así que nombraré los modelos solo con el número que añade para no crear confusión. Estaba el 7 en carrocería limusina, el 1 en versión sedán, el 41 en versión descapotable y el 2 en versión ambulancia o fúnebre, supongo que para celebrar funerales de Estado, una carrocería que hemos visto en modelos anteriores. El motor seguía siendo el 7.7, y aunque se construyeron más unidades, si tenemos en cuenta los años, en proporción se fabricaron menos, llegando a 234 unidades. Fue un modelo muy popular ya que se sigue usando en desfiles en Rusia. Después de tantos años en fabricación, es lógico que el modelo recibiese alguna actualización, sobre todo en el motor, pero también en el interior. Eso sí, lo que no desaparecieron fueron los estampados raros y las alfombras muy características ya de este tipo de coches. Y para despedirnos de los ZIL toca hablar del 4112R, un modelo que fue planeado para llevar al presidente de Rusia. Solo se conoce un prototipo y debió de ser producido entre 2006 y 2012. El modelo comparte el chasis y el motor con sus predecesores, pero como podéis ver ya existen algunos cambios, por ejemplo en el interior o en la disposición de puertas, también en la parte trasera. Hay mucho secretismo en lo que rodea a este coche, puesto que no pasó de prototipo, pero una de las características que he leído y que me han llamado la atención es que el coche está equipado de cámaras para que el pasajero de atrás pueda ver lo que le rodea en su exterior, mientras las ventanas traseras están cubiertas totalmente. Tristemente, este también es el último vehículo que desarrolló ZIL, puesto que la marca dejó de producir vehículos allá por 2012. Sin embargo, no ha sido el último coche presidencial nacional que veremos en el vídeo. Ese lujo se lo tenemos que dejar al Aurus Senat de 2018. Y sí, sé lo que estaréis pensando, pero no es un Rolls Royce, es un coche de fabricación 100% nacional rusa, aunque el parecido es más que evidente. Es una nueva apuesta que han querido hacer para diferenciarse, o no tanto, de otros países. Lleva el lujo por bandera y además un motor V8 4.4 desarrollado con algo de ayuda de Porsche. Además, para seguir la tradición, se han respetado las carrocerías clásicas que acompañaban a los ZIL. Está la versión sedán, también está la versión limusina, la versión cabrio
Y también existe una versión de techo elevado como hemos visto en modelos anteriores. Este modelo en concreto se llama Aurus Arsenal. Además, la marca Aurus ha empezado a sacar un SUV de gran tamaño llamado Commandant. Y eso no es todo, que además de tener una pequeña participación en las 24 horas de Le Mans, es una marca que podéis comprar vosotros si tenéis el suficiente dinero, porque no son coches precisamente baratos. Pero bueno, ya no son solo coches presidenciales, también van destinados al público demasiado ostentoso y que, bueno, está cansado de los Rolls Royce, podríamos decir. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, espero que lo hayáis disfrutado. Me gustaría que me comentaseis cuál ha sido vuestro coche favorito de los que hemos mostrado. Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.